Bueno, hola con todos. Este video es para la materia de base de datos 2 y es acerca de la explicación de lo que se vio en el curso de Data Science impartido por una profesora extranjera, la decana de la Universidad de Stanford, Jennifer Widom. Y básicamente en los 3 días de cursos que se vio en la universidad fueron bastante arduos, la verdad, y pudimos tratar varios temas. Obviamente los 3 días no dieron para abarcar todo a profundidad. Sin embargo, en el primer día de curso no se vio más que algunos spreadsheets o hojas de cálculo en OneDrive. La profesora se manejaba con OneDrive, entonces en el primer día obviamente se dio la introducción, que básicamente íbamos a ver las hojas de cálculo, un poco de programación para ordenar los datos y la visualización de los mismos datos utilizando diferentes programas. Entonces, en el primer día lo que hicimos fue eh, trabajar en las mismas hojas de cálculo de OneDrive. Son hojas de formato .csv, que también se ve en algunas bases de datos, como por ejemplo Mongoose. Entonces se trabajó con esos documentos que nos compartió la instructora. Y lo que hicimos es que con un script ya creado por la profesora, un previo para poder nosotros cargar los archivos .csv, o sea, pudimos realizar toda la parte práctica. Fue un curso, la verdad, bastante interactivo. Nosotros tuvimos que programar casi la mitad del curso. Entonces empezamos con cosas básicas. Se empezó con la visualización de datos, consulta de datos básicamente. Por ejemplo, en una base de datos de jugadores, cuál es la media el promedio de goles por partido, cosas así. Entonces eso fue básicamente el primer día de curso. El segundo día se empezó con una aplicación, bueno, llamada Tableau, que básicamente sirvió para visualizar los datos, para ordenar los datos en gráficos y poderlos entender un poco de mejor manera. Después, como el curso seguía siendo práctico, entonces vimos algunos lenguajes de programación. Por ejemplo, algo nuevo que vi en ese curso que no sabía era Python. Obviamente, la profesora nos explicó que es un lenguaje bastante didáctico, bastante bueno, bastante fácil de aprender, pero sin embargo tiene mucha inconsistencia para proyectos importantes. Entonces aprendimos un poco de las inconsistencias también del lenguaje Python, y también aprendimos un poco cómo programar en este lenguaje. Pues en mi caso fue la primera vez que programaba en este lenguaje. Y en lo que más después se enfocó fue en el lenguaje de SQL. Este lenguaje básicamente ya es un poco más conocido para nosotros como estudiantes, ya que desde base de datos 1 se viene manejando el lenguaje de SQL. Y lo que más se vio en el curso fue ver promedios y entender un poco el ordenamiento de los datos. Por ejemplo, que cuando se hace una consulta de cierto, o sea, un cierto rango de datos y se quiere, por ejemplo, sacar el promedio de la temperatura de Quito, de los 10 sectores más fríos. Entonces, los sectores más fríos, digamos que están en un número de unos 30. Entonces, si hacemos la consulta primero de los datos y reducimos los datos, y en esa misma hoja de cálculo queremos realizar el promedio, va a salir el promedio de todos los datos, ¿no? De los 10 que tenemos. Entonces la profesora, la instructora nos dio un poco de esos tips de manejo de datos para no equivocarnos. Entonces,
Eso fue lo principal. Vimos spreadsheets, que son las hojas de cálculo mejor conocidas como Excel, simplemente que cambia de nombre en OneDrive. Vimos también el ordenamiento de datos, no mucho, no muy a profundidad en Tableau. Y también vimos lo que es lenguaje SQL y lenguaje Python para consulta y ordenamiento de datos. Y eso fue lo que vimos básicamente en los 3 días que duró el curso y eso sería todo.